¿Qué tal, hermanos? Muy buen momento para estudiar la palabra. ¿Okay? Muy agradable momento. Sea en la mañana, sea en la tarde que lo hagamos, sea a cualquier hora, el momento es agradable porque hoy tenemos un tema maravilloso, tan importante como el de ayer y como el de los otros días pasados. Hoy 4 de marzo, martes, es una bendición. Me ha ocurrido bendición. Siempre el mes de marzo para mí es bendecido porque ese es el mes en el que nací, pero es una bendición hoy. Así que vamos a entrar de una vez en el campo de la oración, porque el pastor Guaycal tiene muchas cosas que decir aquí y un servidor también. Vamos a orar para que Dios nos ilumine. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de vivir el día de hoy. Gracias porque tú nos permites hacer lo mejor para gloria y honra tuya. Gracias por la alegría que hay en nosotros de estudiar tu palabra y del bien que haces en nosotros. Gracias también porque bendice a nuestros amigos allá afuera donde están en sus hogares, en lo que estén haciendo. Y gracias también porque nos bendice a nosotros aquí en el estudio y a los que están en las cámaras, en los controles, en todo lo que aquí se hace para que este mensaje salga claro y limpio como tú quieres que así sea. Muchas gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, Pastor Guaycal, díganos qué piensa de este caso de Job. Job es realmente una lupa que hay que estudiarlo de la manera correcta. Correcto. Porque se resuelve el conflicto en la vida de él. Ajá. Pero vamos a la Biblia, pastor. Vamos. Yo sé que tenemos mucho que hablar, pero a la palabra de Dios, a la Biblia. Job 1, del 1 al 12. Y vamos a hacerlo rápidamente. Job 1, del 1 al 5 lo más. Hasta ahí ya encontramos toda la parte. Cierto. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Sí. Las características de él. Sí. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sí. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sí. El 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días de el convite, Job enviaba a sacrificar y se levantaba en la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado el nombre de Dios en sus corazones de tal manera. Y ahora viene la parte especial, pastor. Esa era la vida de Job. Esa era la vida de Job. Sí, así es. La Biblia le dice: recto, sí, temeroso de Dios, sí, apartado del mal, sí, y recibió muchas bendiciones por así su es. rectitud. Pero Así un día Satanás va al concilio. Ajá. Y ahora viene una conversación entre Dios y Satanás. Ajá. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Ajá. Y Satanás como que lo presume y como que le lleva la contra y le dice: sí, pero si tú lo proteges, ¿cómo no va a estar así? Me encanta esa palabra, pastor. Protección. Le tenía una cerca, le tenía un corral de ángeles, porque después el N. White dice eso. Y aquí viene, pastor, el conflicto eminente y cómo se miden los límites del conflicto. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a Satanás? Ve y tócalo. Ahora, ¿por qué le dice Dios ve y tócalo? Porque es que Satanás cree, y mucha gente cree, que es una obligatoriedad que me sirva. Si tú me sirves, te voy a una obligatoriedad. No.
Cada paso que tú des, Dios te bendice. Amén. Cada paso, cada día que tú oras, cada momento que tú oras, la bendición de Dios está contigo. Ahora bien, tú no sabes el conflicto que hay detrás de cámaras. Job no sabía lo que estaba pasando. Y Job era recto. Job oraba, Job hacía un sacrificio por él, Job hacía un sacrificio por sus hijos, hacía un sacrificio. Job estaba en el ambiente que Dios quería que esté. No es que Dios le tenía una cosa así que no podía entrar nada. No era eso. Es la voluntad de adoración. Es lo que te lleva a la protección divina, que no es una protección, sino que es un andar con Él, un andar con Dios. Yo ando con Dios cuando hago su voluntad. Amén. Cuando guardo sus mandamientos. Pero eso sale de mí. Le pido fuerzas a Él porque claro, cuando yo hago algo, Dios está conmigo. El cerco que Satanás veía era la presencia de Dios en la vida de Job. ¿Por qué? Porque Job hacía lo recto. Si tú haces lo recto, Dios va a estar contigo. Hay personas, y en la vida de algunos colportores, no sé, ¿no? Me han dicho que ellos van. Y cuando están en peligros, dicen las personas enemigas, ay, él viene rodeado de un ejército, viene rodeado de malos, de ángeles, de poderosos. Claro, si van caminando con Dios, eso ocurre. Porque van. Ahora, una vez que la persona se aparta, ya las cosas son diferentes. Ahora, en este conflicto, pastor, que quiero llegar más adelante de este conflicto. Cuando Satanás viene, recibe la orden, haz lo que tú creas. Él está ahí. Yo estoy con él, pero él está ahí. Ahora, cuídale la vida, cuídale. Límite. Le pone límite. Satanás llega y le da un fuerte golpe con sus hijos. Ahora, ¿qué hace Job? Job continúa con Dios. Amén. Ahí es donde está. Que cuando viene la prueba. Su casa después. Exacto. Cuando viene la prueba, no te alejes de Dios, porque tú no sabes lo que está pasando detrás de cámaras. Satanás es que pide destruirte. Es Satanás que pide destruirte. Entonces, cuando Satanás viene y ve que él sigue fiel, le dice, no, porque es que tú le tienes esto. Mira, cuídale su vida. ¿Ok? Ese es poner los límites. El límite es cuídale su vida. Y Job enfermó. La esposa lo rechazó. Sus amigos. La historia es muy conocida. La historia es muy grande y muy conocida, pero la permanencia de Job, la fidelidad de él, en medio de lo que Dios había visto en él, es lo que lo hace que la historia de Job hoy se cuente y sea un ejemplo para muchos que sufren en el conflicto. Mantente fiel, que al final Dios te dará 100 veces más y de regalo el reino de los cielos para ti, pastor. Amén. Quiero leer dos citas especiales. La primera con respecto a Job y la segunda con respecto a nosotros. Sí. Dice el deseado de todas las gentes, página 436. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es afligido por Satanás, no es de Dios, pero que Dios predomina sobre los fines de Satanás con misericordia. Ahora, quiero apuntarlo ahora para nosotros. Eso fue para Job. Aunque usted ya dio la clave, fidelidad en tiempos de conflicto. Cierto. Y dice otra lectura, esta lectura está en el Conflicto de los Siglos, página 503. Cada discípulo de Cristo, ahora viene a nosotros, ahora ya no es Job.
cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿teme Jehová Dios en balde? ¿No le has dado un cerco a él y a su casa y a todo lo que tiene? En medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo, está indicado las palabras del salmista. Sí. El ángel de Jehová acampa alrededor y de los que lo defienden. Sí. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora designada para cuidarlos. Dice el Señor: yo honro a los que me honran. Qué interesante. Lo interesante de esta situación, del conflicto que nosotros no vemos, porque esto es un asunto espiritual, ¿ok? Nosotros vemos solamente después que nos pasan las cosas. Pero, cuando usted está en Cristo, cuando permanece en Él, los ángeles claros están ahí. Mientras los ángeles están ahí es porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Satanás no puede entrar. Ahora, lo mismo con Daniel, los 21 días de conflicto, correcto, estaba el ángel ahí. Correcto. Con Job estaban los ángeles ahí. Correcto. Con nosotros, pastor, en el conflicto, cuando la primera bestia, que ya pasó su tiempo, cuando la segunda bestia de su poder, de su ley, hay muchas personas que dicen: ¿y qué voy a hacer yo? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde iremos? Exacto. ¿Y qué pasará? Y en vez de alegrarse, porque el versículo dice: alégrase tierra, porque Satanás ha sido. ¿Cuál debe ser? Muchos se angustian y pasan depresión y dicen: ay, ¿y si yo no puedo triunfar? ¿Y si Satanás me vence? Qué interesante, ¿no? Dios tiene un ángel determinado y a todo momento para cuidarte a ti. Por eso es que nosotros no debemos juzgar. Porque nos juzgan a veces por qué tu iglesia no crece, por qué tú estás así, por qué tú te enfermas, porque siempre hay un juicio. Pero no saben el conflicto espiritual que se está llevando a cabo con la vida de esa persona, aún enferma. Tú sirves siempre a Dios y está ahí. Tú sirves a Dios y te dio un derrame. Tú sirves a Dios, pero tú no sabes qué es lo que está pasando. Hay un conflicto que solamente es espiritual, el cual tú no ves. Y después es que te van a contar en la eternidad. El ángel te va a ser presentado. Si eres fiel, te va a decir: aquella vez pasó esto. ¿Cómo? Ahí vienen los asombros. Ahí vienen las historias maravillosas de nuestra vida en la tierra. Porque muchos personas, líderes y no líderes, le tiran mucho, especialmente al pastorado. ¿Ven? Por eso es que hay que tener cuidado cuando a un pastor o a un hijo de Dios se le está maltratando, se le está diciendo: no tiene fruto. No, el fruto es para el humano. Dios da el fruto conforme a la guerra espiritual, a lo que tú resistes. No es, porque tú no bautizaste 100, ya tú no sirves. Este no es el punto. Hay una guerra. A ver si tú te desanimas porque solamente bautizaste 98. Y como bautizaste 98, no llegué a los 100. Y ahí dice: no voy a ser más pastor. Y te desanima. Pero hay que decirte gracias por eso. Hay que darte ánimo por eso. Porque es una guerra que nosotros mismos no sabemos. Conocemos la guerra de Job. Así es. Pero la conocemos hoy nosotros, porque ya está escrito, porque ya está revelado, etcétera, etcétera. Y la de nosotros está en proceso. Y la de nosotros está en proceso. Y en la eternidad es que se nos va a decir el ángel de nosotros las veces de los pleitos que nos libró, de los enjuiciamientos frente a los tribunales terrenales, de las maldades que se nos hacían, etcétera, etcétera. Todas vienen después de pastor. Así es, ¿no? Entonces,
Es interesante mirar la vida de Job Así y es. aplicarla a nuestra vida a diario. Así es. ¿El Señor lo protege a Job? Claro que sí. ¿El Señor puso límite en el conflicto? Claro que sí. Sí. ¿El Señor le dio la victoria? Claro que sí. ¿Qué hizo Job? Permaneció fiel. Y como desde el principio hemos hablado, pastor, hemos hablado de la adoración. ¿Qué quería Satanás? Destruir su fidelidad, su Job- adoración. Que Job lo adorara a él, que dejara De adorar a Dios. a Dios y que lo adorara a él, porque Dios le destruyó sus hijos y sus casas y todo. Incluso hasta los hermanos de la iglesia, si lo ponemos en el contexto, nuestro de los hoy, hermanos de la iglesia llegaron a visitarlo a Job supuestamente para animarlo. acusarlo. Para animarlo Sí. y decirle: Job, ¿qué vives? ¿Qué hiciste? Exacto. Tú estás en pecado. ¿Qué estás haciendo? Dios te está castigando. Y Job en su corazón, la sierva del Señor es interesante, que dice que Job sabía en su corazón que era fiel a Dios. Pero ese es el problema, que cuando tú sabes que eres fiel, tú sabes que no cometiste eso, te llueven las acusaciones. las acusaciones, te llueven las maldades, los demonios ocupan cuerpos humanos para destruirte. Y a veces la persona Ya. debe estar muy bien en juzgar, porque en vez de ser un instrumento de Dios, Sí. en ese momento se puede convertir en un instrumento de Satanás. Precisamente. Oh, es que te chocaste porque algo Sí. estás ocultando. Sí. Oh, tu hijo le pasó esa enfermedad porque algún pecado tienes. exacto. Y no, porque debemos reconocer que hay un conflicto, Sí. y más bien yo debo de unirme en oración. Correcto. Para ayudar a mi hermano en su conflicto. Cualquiera sea la situación, esté en el hospital, esté en cualquier situación, hay que orar por él. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Satanás lo que quiere es desviar. Amén. Una vez te desvió, ya él ganó. Ya ganó en su conflicto. ¿Por qué? Porque Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, aquí no hay bando tercero. Aquí hay un bando y otro bando. 1 y 2. Ahora, ¿qué debes hacer? Permanecer fiel a Dios. Amén. Como permaneció Job. Que a pesar de que le quitó. Es más, hay una cosa que a uno maltrata mucho. Emocionalmente o mentalmente o como fuere, y es justamente la salud. Y Satanás tocó lo material. Fíjense que hay mucha gente que podría irse de la iglesia cuando se le quema su negocio. ¿Ven? Puede irse de la iglesia o cuando le pasa algo. Cuando le pasa algo de la destrucción de la familia, se deprimen. Y cuando llegue el punto de la salud, que están ahí, que yo he visto algunas personas decir: ay Dios, ya mátame, ya llévame, ya esto. Usted no sabe todavía, el conflicto no ha terminado. Y Dios lo que quiere es que usted tenga paciencia, nada más paciencia. Incluso hay personas que en el mismo lecho del enfermo, ay, porque ya Dios, haz tu voluntad, Dios, ven, empujando, dándole orden a Dios para que Dios, para que el conflicto no se revele. El conflicto tiene que verse. Y pasó así con Job. Y Job permaneció fiel. Aún la esposa de Job fue utilizada en decirle: maldice a Dios y muere. Maldice a Dios y muérete ya. O sea, termina con esto. Dios sabe cuándo es que el conflicto debe terminar. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene las reglas del juego, y no solo eso, sino que Dios tiene que hacerle ver a los otros mundos hasta dónde ha llegado su amor y misericordia, para que entonces se declare a Dios Amén. Como el Dios justo, que Satanás no tiene nada que ver con lo que ha hecho Él para bien, para que los otros mundos le ganen, y que, como usted leyó al principio de la lección, que Él entienda y que Él, por engaño,
arropó a todos los demás. Y la palabra, pastor, dice que hubo una pregunta en el cielo cuando el Señor subía con su pueblo. Ajá. ¿Y de dónde vienen estos? ¿Y quiénes son? Estos Y dice, son los que han salido vencedores de la tribulación. De la gracia. Job salió vencedor y nosotros hoy podemos salir vencedor. La historia de Job, pastor, nos deja grandes lecciones. Primero, hay un conflicto. Sí. Segundo, el ser humano tiene que ser fiel a Dios a pesar de su Y conflicto. Dios está en control. Eso es lo principal. Amén. Dios Amén. está en control. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y nos vemos mañana si Dios lo permite. Bye, bye.